Bien, voy a abrir un documento nuevo. Bien, si vemos, acá tengo yo el ejercicio propuesto, que es el que les ponía en el parcial, ¿verdad? Que decía la compañía industrial, los gemelos hacen los productos X y Y. El producto X se vende a $12 por unidad y el Y se vende a 25 por la unidad. La producción de una unidad de X requiere 2 unidades de material A, 1 unidad de material B y 0 unidades de material C. La producción de unidad Y requiere 2 unidades de material B, aquí eran 0 unidades de material A y 3 unidades de material C. Y luego nos daban los pronósticos, que eran que el producto X tenía 20.000 unidades. No, serían los inventarios, perdón. Producto X, 20.000 unidades. Producto Y, 20.000 unidades también. De material A teníamos 25.000, material B 22.000, material C 20.000, ¿verdad? Y las ventas presupuestadas, que son el pronóstico, son de producto X 100.000 y producto Y 50.000. Para los inventarios finales teníamos que el producto X son 10.000, producto Y 5.000, material A 18.000, material B 10.000 y material C 15.000. El costo de adquisición de materiales, pues el material A costa a un costo de 1.20, el material B a 1.80 y el material C a 1.40. Los costos presupuestados de maniobra directa fueron, ya aquí, si ven, ya no nos daba lo que habíamos calculado anteriormente, que era las horas trabajadas o el tiempo, ¿verdad? Sino que hay un solo, nos daba el valor de la mano de obra, que era para producto X $3 y producto Y es 3.50. Por lo tanto, en este caso, ya no teníamos que hacer el presupuesto de mano de obra. Y como otros datos adicionales les decía que los gastos indirectos de fabricación, o sea, la carga fabril, en este caso tampoco la carga fabril se iba a calcular, si veían, se estimaban en el 100% de los costos de mano de obra directa y los de administración y venta en 20% de la venta. Y lo que nos pide elaborar el presupuesto de venta, el presupuesto de producción, consumo de materia prima, compra de materia prima, los costos unitarios, los costos de venta, que de hecho yo aquí les ponía cómo se iba a realizar el costo de venta, que era el inventario inicial, y aquí les ponía X00 porque era el valor, ¿verdad? Que tenía de acuerdo al ejercicio por el precio. Y aquí donde tenían las X, aquí van a ir colocando los valores de acuerdo a los que se le estaba pidiendo. No sé si es que no lo entendieron. Creo que una persona lo logró hacer. Y luego al final pedía el presupuesto de resultado y también les colocaba el ejemplo, ¿verdad? Donde las X era donde iban a poner los valores correspondientes a lo que se le estaba pidiendo. Bien, entonces, como primero nos pide que tenemos que hacer el presupuesto de venta, ¿verdad? Entonces iniciamos haciendo el presupuesto de ventas. Y con el presupuesto de venta, primero teníamos el producto X y teníamos el producto Y. Si gusta, vayan haciéndolo en su cuaderno para que no se vayan perdiendo, ¿verdad? Siempre si hay dudas, preguntas, no hay problema que me interrumpan y puedan hacerla. La cantidad.
Bien, entonces de acuerdo a los datos, ¿cuáles son nuestros presupuestos de ventas? A ver, alguien que me diga. El producto Y es de 100.000 unidades. Ok, 100.000 Y y la otra 50 50.000, ¿verdad? ¿A qué precio decíamos? a 12. Para producto X, 12. Ujú. Y para producto Y sería 25. 25. Exacto. Bien, entonces, ¿de cuánto sería nuestro total? ¿A cuánto corresponde el producto X? Hola, ¿cuánto corresponde el producto X en total? A 1.200.000. Sí, exacto. 1.200.000. ¿El siguiente? 1.250.000. Y al final, ¿cuánto nos da? 2.450.000. Exacto. Y si ven, eso era todo lo que iban a hacer en la parte del presupuesto de venta, ¿verdad? Ahora, como ya teníamos nuestro presupuesto de ventas, ahora seguíamos con el presupuesto de producción. Bien, entonces con el presupuesto de producción, primer dato que nos pide nos dice que cuál es nuestro inventario final. Entonces nos vamos a los datos que nos daba el ejercicio y nos decía que el inventario final para producto X y Y, para X sería 10.000 unidades, sería 10.000, y para producto X, 5.000. Y las ventas
que ya teníamos de acuerdo a los pronósticos, tenemos que son 100.000 y el siguiente son 50.000. Como inventario inicial, nos dice que para el producto X son 20.000 y de igual forma para el producto Y. Bien, entonces, ahora teniendo estos datos, ¿cuál va a ser nuestra cantidad a fabricar? 90.000. Exacto. 90.000 para X y para Y. 35.000. 35.000. Y aquí ya tenemos nuestro presupuesto de producción. Ahora siguiendo, vamos con el presupuesto de materiales. O consumo de materia prima, como lo quieran ustedes identificar. Bien, entonces primero para el presupuesto de consumo de materia prima o presupuesto de materiales, nos dice primero tenemos que colocar la cantidad a fabricar, que es la que ya tenemos anteriormente, que son los 90.000 para X y 35.000 para Y. Ahora, para saber cuánto va a ser mi presupuesto para el material A, ¿qué hago? ¿Cómo hago el cálculo? ¿Cómo hago para sacar mis valores de A, B y C? Vamos a multiplicar las unidades producidas, Lee, que se encuentran ahí arriba, que dice requiere de 2 unidades para el material A. Lo vamos a multiplicar por si no mal equivoco, por el producto X, que es 90.000, y las unidades del producto X también, porque serían 2 por 90.000, serían 180.000 para el material A. Exacto. ¿Y para material B? Como solo es una, solo son 90.000, ¿verdad? En material C no tenemos ninguna. Para material, vamos a poner unos guiones. Que no es para el material A, sí. Vamos a poner 0. Vaya, para material A no tenemos, dice que 0, ¿verdad? Pero para material B tenemos 2. ¿Cuánto es el valor acá? 70.000. 70.000. ¿Y el siguiente? 105.000. Gracias. Entonces, ¿cómo quedarían nuestros totales? Solo, como aquí no tenemos otro valor, solo nos quedaría 180.000. En el B, ¿cuánto nos quedaría?
En el B nos quedaría 160,000. Ok, entonces ya tenemos nuestro presupuesto de consumo de materia prima. Ahora vamos con el siguiente, que sería el de compra de materia prima. Bien, entonces ahora, como para el presupuesto de compra, entonces primero nos pide cuál es nuestro inventario final. Nuestro inventario final, de acuerdo a los datos que nos daba el ejercicio, teníamos que eran 18,000 para A, 10,000 para B y 15,000 para C. Y nuestras necesidades, que son las que ya calculamos anteriormente, que son 180,000, 160,000. Lick, una pregunta. Dígame. En ese caso, en las necesidades totales, no le vamos a sumar el uso del material más inventario final. Que los No. usos de materiales son 180,000 y más le sumamos los 18,000, da 198,000 en las necesidades totales. No, en este caso solo se va a hacer como teníamos ahí arriba, ¿verdad? ¿O a dónde me dice usted? Entonces, Lick, es diferente. Es que acuérdense que aquí como las necesidades son las que calculamos anteriormente. Me recuerdo que así se lo expliqué el ejercicio anterior. Vamos a ver. No, licenciada, no estaba así el ejercicio anterior. Compra, materia prima. Compra. Vaya, el consumo lo teníamos aquí, ¿verdad? Donde multiplicábamos por las unidades. Luego teníamos el uso de material, que era que ya nos daba el ejercicio, que material 1 en unidades teníamos 465,200. Y el inventario, es que como en este que estoy haciendo falta las necesidades totales, tiene razón. Por eso, licenciada, yo le decía. Vale, espera. Vale, entonces, el uso de material, ¿cuánto era? 180,000, ¿verdad? Que tenía material 1, Sí. material... Vaya, espera, vamos a arreglar acá. Sería material A. B. Sería C, sería 180,000, 160,000 y 105.
1000. Luego el inventario final sería de 18.000. Entonces nuestras necesidades totales, ¿de cuánto es? $198,000. ¿Y el siguiente? 170,000. Siguiente. 120,000. Ok. Nuestro inventario inicial entonces es de 25.000, 22.000, 20.000. Ahora nuestra compra requerida, ¿de cuánto nos da? $173,000. Ok, siguiente. $148,000 y en el otro $100,000. Ahí, si ven, si colocamos los mismos datos acá arriba, como yo se lo estaba explicando, lo único que no tiene son los totales, ¿verdad? Pero al hacer el cálculo, al final la cantidad total, la misma donde dice compra compra requerida, que serían 173.000, 8.000 y 100.000. Ahora nos dice que cuál es nuestro costo por unidad. ¿Cuál es nuestro costo por unidad? Hola, hola, ¿cuál es nuestro costo por unidad? $1.20 para material A, Sí, $1.80 para material B y $1.40 para material C. gracias. Bien, entonces hacer el cálculo, ¿cuáles son nuestros subtotales? En el material ALNIC da 207,600. Ajá. Siguiente. En el material B serían 266,400. El siguiente. Y en el otro 140,000. Entonces, al final, la suma de los tres, ¿cuánto nos da? $614,000. Ok. Entonces nos daba 614.000. Y ahí ya tenemos nuestra compra de materia prima. Igual vamos a poner los mismos datos acá.
al final les va a dar lo mismo. Aquí solo lo único que la tabla que yo les estaba haciendo anteriormente omite ir realizando los totales, ¿verdad? Si se fijan. Aunque al final siempre aquí vamos a obtener un total, que es el que tenemos 614.000. Son dos formas diferentes de hacerlo, aunque hoy vamos a dar siempre al mismo resultado. Entonces, teniendo ya el presupuesto de compra de material, pasábamos al presupuesto de costos unitarios. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer son los cálculos de los presupuestos de costos unitarios. Entonces teníamos que para hacer los cálculos, si veíamos lo que el ejercicio nos arrojaba, nos decía que teníamos 2 unidades de A, ¿verdad? Para el material X. Es decir, entonces que vamos a multiplicar 2 por 1,20, ¿cuánto nos da? 240. El siguiente. $360. Va, el siguiente, como dice que es 1 que tenemos de B, entonces solo movemos el dato, ¿verdad? Que sería 1,80. Para el siguiente nos dice que son 2 de B, pero este equivale al producto X. Entonces, ¿cuánto nos da acá? 360 sería.
Bien, tenemos que son 3.60. El siguiente. 3 de material C, 420. Ok, 420. Entonces nuestro total va a ser de, ¿cuánto da el total aquí? 420. El primero da 420. Y en el siguiente, 780. es bien, si se fijan acá, como no nos pedía hacer ni presupuesto de mano de obra, ni presupuesto de carga fabril, eso indicaba que los datos ya nos tiraba directamente el ejercicio. Es decir, si nos vamos a la mano de obra, nos decía que para la mano de obra, para el producto X es equivalente a $3 por unidad. Y para el material Y nos decía que son de 3.50. Pero ¿qué nos decía además el ejercicio? Nos decía que los gastos indirectos de fabricación, es decir, la carga fabril, se estiman en un 100% de los costos de mano de obra directa y los de administración. Es decir, entonces si nos decía que la carga fabril era el 100% de la mano de obra, lo único que había que hacer era poner el precio del anterior. Porque si lo multiplicamos por el 100%, ya nos estaba diciendo que es $3. ¿Se entiende? ¿O no era así? ¿Era así o no era así? Sí, Bien, entonces, ¿cuáles son nuestros totales para el producto X y para el producto Y? ¿Cuánto va a ser el precio para el producto X? 10.20 supongo. 10.20. ¿Y para el producto Y? ¿Cuánto es para el producto Y? 22.60, fin. ¿Cuánto? 22.60. No. ¿Por qué 22.60? 1480. Exacto, 14.80. Entonces acá ya tenemos nuestros costos unitarios. Luego les pedía el presupuesto de costos de venta. Y yo ya les daba el formato de cómo iba a ser el presupuesto de costos de venta. Lo único que iban a hacer eran sustituir los datos.
Bien, entonces teníamos, según el recuadro que yo les daba de ejemplo, nuestro inventario inicial, dice, para nuestro producto X son de 20,000, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a sacar nuestro total? Lo vamos a hacer multiplicando por el nuevo precio, que es el que ya tenemos que calculamos anteriormente, que sería por 10,20, ¿verdad? Que es el total que tenemos para X. De igual forma, como el inventario inicial de Y son 20,000, se van a multiplicar por el costo unitario nuevo que tenemos, que es de 14,80. Luego nos dice que cuáles son nuestros costes de nuestros artículos terminados. Eso los calculamos en la segundo cuadro en los presupuestos de producción, donde teníamos que eran 90,000 para X y 35,000 para Y, ¿verdad? Tenemos 90,000. Esto multiplicado siempre por el precio que ya calculamos, que sería 10,20. Y el siguiente, que es de 35,000 por 14,80. Al final nos pide nuestro inventario final, y de acuerdo al ejercicio, nuestro inventario final para X va a ser de 10,000, siempre multiplicado por el mismo costo unitario que ya calculamos anteriormente. Y para Y nos dice que son 5,000 multiplicados por los 14,80. Ahora, ¿cuáles son nuestros valores? Si alguien me los dicta, por favor. ¿Cuánto nos da el primer valor? En el de 20,000 por 10,20, Sí. 216,000. 20,000 por 10,20. 204,000. Exacto, 204,000. En el siguiente, 296,000. 296,000. Ahora en los de los artículos terminados, ¿cuánto nos da? $918,000. Sí. El siguiente, 518,000. sí, 518,000. Ahora, ¿cuánto es nuestro disponible para la venta?
102,000. No, lo disponible para la venta es antes del inventario final. Sería este. La suma o con. Ajá, sí, sería la suma del inventario inicial más los artículos terminados. Ahí está, licenciada, que ahí nos confundimos todos porque como era un poco diferente. Bueno, yo llegué hasta donde pude, esa parte sí no la pude hacer. Por eso yo ya les daba el cuadrito. Es que ustedes no han aprendido a interpretar la información y eso es muy importante de que ustedes lo aprendan. Porque no siempre se les va a dar la misma información. Por ejemplo, si ustedes van a una empresa, en una empresa nunca se van a obtener la misma información, siempre van a obtener diferente. En este caso yo por eso les ponía. Aquí todavía yo les decía que en el presupuesto de costo de ventas iba a ser el inventario inicial más los costos de artículos terminados. Y íbamos a obtener la disponibilidad para la venta, que eran los que yo les ponía. Entonces, si sumamos los 204,000 más los 296,000, 918,000 y 518,000, nos tiene que dar un valor para la venta de 1,936,000. Y esa es nuestro disponible para la venta. Pero luego nos pide, y también se los colocaba, que le vamos a restar el inventario inicial. Y les decía que estos tres iban a ser multiplicados por los precios calculados en los costos unitarios. Que es lo que ya les pusimos, ¿verdad? Aquí a la par. Entonces, de inventario inicial, para el primero teníamos que era 102,000. Y para el siguiente son 89,000. Y al final, nuestros costos de ventas, como ya se los decía, o no le ponían la disponibilidad para la venta y así podían hacer la resta de una vez. Ahí de acuerdo como ustedes lo quisieran calcular. Pero al final, no, aquí son 74,000, perdón. Al final les tenía que dar un total de 1,760,000. Si me corroboran los datos, por favor. E igual la información ya les decía. Entonces les decía que el inventario inicial se le iba a sumar a los costos terminados, que eran estas dos partes, y se le iban a restar el inventario inicial. Solo lo que tenían que hacer era sumar esto y luego restarle esto. Si era lo más fácil, si le estar poniendo los totales, ¿verdad? Entonces al final solo lo que iban a obtener iba a ser el costo de ventas, que era de 1,760,000. ¿Estaba difícil o estaba fácil? Estaba fácil y lo único que yo me confundí ahí fue no puse la cuestión de la mano de obra y la carga fabril, creo. De ahí por lo demás sí pude, solo que lo hice con los precios de los materiales, los totales de los precios de los materiales. Ok. Por eso les digo, es importante de que ustedes lean y aprendan a interpretar la información que se les da. Eso es muy importante que ustedes lo manejen más como administradores, porque es una forma de que ustedes sepan, digamos, conocer o interpretar la información que les está dando. Bien, entonces, al final nos pedía el presupuesto de estado de resultado. Y también yo ya les decía el formato, ¿verdad? Lili, Dígame. no sé, pero a mí no me da ese costo de, no sé cómo lo hizo. Vaya, sumó, vaya, le dio aquí 1,936,000. ¿En la disponibilidad para la venta? Sí,
Ya sumó los 102.000 más los 74.000. Eso se le restan al millón. Sí, a eso se le resta a 1.936.000. Ok. Por eso aquí dice, ¿ve? Disponibilidad para la venta y continúe, dice menos inventario final. Es como que lo voy restando 102, menos 102.000 y menos 174.000 y le tiene que dar 1.760.000. Me corrobora el dato, por favor. ¿Sí le dio? Sí, Liz, hoy sí. Ok. Gracias. Bien. Entonces, al final, lo único que les pedía era hacer el estado de resultados. Y yo ya les ponía hasta los datos también de cómo lo iban a recalcular. Primero nos pedía las ventas. ¿De cuánto son las ventas? ¿Quién me dice de cuánto es las ventas? No eran las de 100.000 y 50.000. Las ventas, acordémonos que las calculamos al inicio, ¿verdad? Que son cuando hicimos nuestro presupuesto de ventas. Entonces nuestras ventas van a ser equivalentes a producto X de 1.200.000 y producto Y 1.250.000. Acuérdense que en nuestro estado de resultados tenemos que poner ya las ventas que nosotros hemos realizado durante el periodo. Entonces acá solo lo que hacemos es sustituirlo, ¿verdad? Y nos tiene que dar aquí el valor siempre igual, 250. Si se fijan, este es el mismo valor que ya calculamos en el presupuesto de venta. Ahora nos dice que eso le vamos a restar nuestros costos de venta. Pero ¿cuáles van a ser nuestros costos de venta? ¿Quién me dice cuáles son nuestros costos de venta? Para producto X. $102.000. Sería 1.020.000. Recuérdense que al inicio antes de que comenzáramos a ver toda esta parte de los presupuestos, hicimos un ejercicio antes de cómo se elaboraba. Y yo ahí les explicaba cómo se sacaban los costos. No sé si alguien se acuerda cómo se sacaban los costos cuando yo les explicaba el primer presupuesto que vimos. ¿Alguien se acuerda? Y si ven, son cosas que ya hemos visto. No, no es que yo me lo haya inventado, ¿verdad? Bien, nuestros costos, ¿de dónde van a salir? Lo único que van a hacer es sumar 204.000
O sea, sumar los tres valores que tengo del presupuesto de costo de venta, es decir, 204.000 más 918.000 menos 102.000. ¿Cuánto nos da? Hagamos ese proceso. 204.000 más 918.000 menos 102.000. Hola, hola, ¿cuánto da? Pareciera que solo 2 o 3 están en clase, los demás no sé dónde están. 1.020.000. Nos da 1.120.000. Ahorita. ¿Cuánto dijeron? 1.120.000. 1.020.000 les tiene que dar. ¿Da así? Sí. ¿Cómo ¿Y el calculó siguiente? Vale, se calcula sumando 204.000 más 918.000 menos 102.000. Como les decía, eso ya lo habíamos visto anteriormente en el primer presupuesto o caso de presupuesto que yo les expliqué, ¿verdad? ¿Sí da ese resultado? Sí. Y el siguiente, ¿cómo sacamos el siguiente? Ahora, ¿cómo se saca el siguiente? Haciendo lo mismo, sumando, pero ya no hacer X, sino que Y. 296.000. Exactamente, entonces hagamos el cálculo. Y me dan el valor final, por favor. $740.000. Exacto. Sí, 740.000. Ven aquí sumados, el total siempre me va a dar el valor que ya calculamos anteriormente, que es 1.760.000. Ahora, ¿cuál es nuestra utilidad bruta? A la venta le vamos a restar el costo de venta. Sí. Por eso aquí dice menos costos de venta. ¿Cuánto da? El primero será el que da 180.000. Sí. 180.000, el siguiente. ¿510.000? Exacto, 510.000. El siguiente. ¿Cuánto nos da en total?
690,000. Ahora nos dicen menos que la utilidad bruta le vamos a restar los gastos de administración. Ahora, ¿qué nos decía el ejercicio? Nos decía, los gastos indirectos de fabricación se estiman al 100%, que es lo que ya calculamos en los costos unitarios, de los costos de mano de obra y los de administración, que era el 100% que calculamos en los costos unitarios, pero adicional nos dice, y venta en un 20% de la venta. Entonces, es decir, ¿cuáles van a ser los gastos de administración? Lo único que van a hacer es multiplicar los 2.450.000 por el 20%, porque esto ya serían nuestras ventas totales, ¿verdad? Y como nos está diciendo que los gastos de administración van a ser el 20%, entonces, ¿cuánto nos da haciendo ese valor? Multiplicando 2.450.000 por el 20%. 490,000. 20%, entonces tenemos los gastos administrativos de 490.000, ¿verdad? Ahora, para obtener nuestra utilidad, lo único que vamos a hacer, ya que tenemos nuestros gastos administrativos, restárselos a la utilidad bruta que ya calculamos anteriormente. ¿Cuánto nos da ese valor? $200,000. Exacto. Entonces, nuestra utilidad al final del ejercicio va a ser de 200.000. Y así era todo lo que iban a hacer en el parcial. No estaba difícil, solo era de que aprendan a interpretar la información. Si tienen dudas o preguntas, las podemos solventar. ¿Alguien tiene dudas? ¿Tiene preguntas? ¿Consultas? Este ejercicio ¿Cómo? Digan. ¿será que lo va a subir En a el, la plataforma? ¿Cómo? pregunta si va a subir el ejercicio a la plataforma. Sí, va a ir adicional al otro que vamos a ver ahorita, como va ahí mismo en el mismo archivo. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Liz, solo una consulta. En el presupuesto de costo unitario, en el total de la carga fabril, solo no me fijé cómo fue que lo sacaron. Vaya, la carga fabril, como se fijaron, aquí no les pedía yo que hicieran presupuesto, ¿verdad? Porque el ejercicio ya les daba los datos. Es decir, cuando veíamos la mano de obra ya nos daba directamente el precio de mano de obra. No había que calcular cuántas horas eran o cuánto era el precio por hora, ¿verdad? Que era el que vimos anteriormente, pero este ya se los tiraba directamente. Pero adicional nos decía que los gastos indirectos de fabricación, o sea que es la carga fabril, se estimaban al 100% de los costos de mano de obra directa. Es decir, lo único que se tenía que hacer era multiplicar digamos, los $3 por el 100%. Y si como es el 100%, obviamente nos van a ser los mismos $3 para la carga fabril, ¿verdad? Ya sea para producto X y para producto Y, porque estamos hablando que va a ser el 100% de la mano de obra. No sé si se entiende. Sí, ya, gracias. Ok, ¿alguien más tiene dudas o preguntas? Yo en la última parte, ¿de qué lo bajas? ¿Cuál? De los 690,000, ¿cómo fue que lo sacamos? ¿A dónde? ¿Los 690.000 que están acá? De utilidad bruta. Ajá. Sí, solo suma ambos. O sea, el producto X más producto Y tiene que darle 690.000.
o como que reste los dos totales anteriores. Tiene que ya. darle lo mismo. Digamos que en este punto tiene que darle lo mismo y en este punto tiene que darle lo mismo. Bueno, Lick. Gracias. ¿Alguien más? Bien, entonces ya no hay dudas ni preguntas, ¿verdad? Lick, ¿y por qué cuando uno descarga la clase en la aplicación Pins, no se reproduce? ¿Cómo? O sea, el Vaya, video. yo descargo la clase, ¿verdad? Solo poquitos minutos se reproduce y ya después dice que no se puede. De Eva la descargó. No, Lick, de la aplicación Pins. La verdad, no Lo sé. mismo me pasó a mí. Solo pude verlo una vez, creo, y ahí ya no pude. La verdad no sé por qué está dando ese problema, porque como también se han generado nuevas políticas, entonces TIN ha cambiado un montón de cosas. Entonces por eso siempre yo les recargo que mejor es importante de que pongamos atención, hagamos las preguntas pertinentes y así se van solventando y que vayan siempre de la mano en su cuaderno y hagan sus anotaciones para que no se les olvide, ¿verdad? Igual yo para poder ver su clase, lo que hice fue bajar Microsoft Stream, creo. Y ahí se guardan todas las clases. Entonces nada más pongo el nombre de su materia, la fecha y ya me sale la clase. Vaya, entonces así podrían hacer los demás. Entonces que instalen ese programa, pues indíqueles usted cómo hizo y para que ellos puedan, digamos, darle seguimiento. Bueno, Lick. Lick, yo quería ver si me podía dar permiso de retirarme porque tengo que hacer una diligencia. Ok. Bien, entonces si ya no hay dudas o preguntas con el ejercicio del parcial, pues ahí se los voy a cargar para que siempre ustedes lo tengan a la mano. Adicional, van a tener un punto extra las personas que no han estado participando, así que van a tener un punto extra adicional al parcial. Entonces, continuando, vamos a seguir con lo que teníamos anteriormente, recordando, ¿verdad? De acuerdo al ejercicio que vimos, que este sí ya lo tienen ustedes a la mano porque es el que yo subí a Eva anteriormente, donde calculamos, de acuerdo a los datos que nos daba el ejercicio, calculábamos el presupuesto de ventas para el año 2013 de la empresa Fabril, ¿verdad? También teníamos ya calculado el presupuesto de producción, teníamos el presupuesto de consumo de materia prima, el presupuesto de compra de materia prima, ya habíamos calculado el mano de obra directa, en este caso, también la carga fabril, los costos unitarios, también tenemos el presupuesto de inventario final, ya sea de productos terminados, el de materia prima y al finalizar habíamos llegado hasta el presupuesto de productos vendidos, ¿verdad? Para el año 2013. Entonces, entrando a la siguiente unidad y dando seguimiento siempre a la parte del presupuesto, la siguiente unidad trata de ver de los estados financieros proyectados, ¿verdad? Entonces, como nosotros, como según el ejercicio, habíamos llegado hasta el presupuesto de productos vendidos, ahora vamos a pasar a hacer nuestro presupuesto de flujo de caja o flujo de efectivo, como ustedes lo quieran ver, que sería el punto 11 que teníamos en el ejercicio. Es decir, ahora vamos a ver el presupuesto de flujo de efectivo, el presupuesto de gastos de operación, vamos a hacer el estado de resultado y el estado de situación financiera.
Por favor, les voy a pedir que siempre vayamos de la mano para que si tengan dudas, tengan preguntas, las vayamos haciendo en el momento.
Bien, ya copiamos. Bien, entonces, ahora vamos a hacer nuestro presupuesto. Aquí lo voy a cambiar. Entonces, vamos a hacer nuestro presupuesto de flujo de caja. Entonces, Lick, una pregunta. díganme. ¿En el total es de acreedores o de acreedores? Acreedores, perdón. Total egresos, pónganle. Ah, bueno. Bien, entonces, nuestro saldo inicial va a ser correspondiente, si nos vamos a los datos del ejercicio, tenemos que nuestro efectivo y equivalente de efectivo es de 20,000. Entonces, es decir, que nuestro saldo inicial es equivalente a $20,000. Y dice que se nos va a sumar más a los cobros a clientes. Pero ¿de dónde obtenemos esos datos? Nos vamos siempre a los datos que nos daba el ejercicio. Y vemos la tablita, que ya la perdí. Acá. Donde dice flujo efectivo presupuestado. En base a estos datos, entonces son los que vamos a hacer el presupuesto de flujo de caja. Como primero tenemos saldo inicial de 20,000. Los datos del ejercicio nos dice que nuestros cobros a clientes para el primer trimestre va a ser de 243,000. En este caso solo lo que hacemos por el momento solo va a ser sustituirlo. 243,000, 250,000, 240,000 y para el cuarto también son 240,000. Luego nos dice que cuál va a ser nuestro total disponible. Lo único que van a hacer entonces es sumarle el saldo inicial más los cobros a clientes. Si hacemos esa operación, ¿cuánto nos da? $263,000. Gracias. Sí. Luego nos pide, dice Lick, que menos, ¿cómo? ¿Cómo Dígame. sacamos ese 253,000? 263,000. Sí, ese Lick. Solo suma saldo inicial más cobro a clientes. Por eso aquí va indicado, aquí lleva las partecitas, ¿ves? Más, si es menos. ¿Dónde está otro? Aquí está otro más. Está otro menos. Pero igual aquí ya les voy a ir diciendo yo, ¿verdad? Ahí solo suma y le dan los 263,000. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Lick. Vaya, ahora nos dice que a eso le vamos a restar el abono a cuenta, los otros costos y gastos, los pagos de sueldo, otras cuentas por pagar y la compra de maquinaria. Es decir, ¿de dónde sacamos esos datos? Lo único que vamos a hacer es tomarlo siempre del cuadrito que ya tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, para el bono a cuentas por pagar para el primer trimestre va a ser de 95,000. Aquí lo voy a ir sustituyendo ya de una vez. 103,000. Pero también será el mismo valor.
Y para el cuarto serían 103.250. Ahora nos dice que nuestros otros costos y gastos son de 85.000. Siempre del cuadrito vamos a sacar los datos. 85.000, 70.000 y 60.850. Y el último es de 50.000. Ahora nos pide nuestros pagos de sueldo. Nuestros pagos de sueldo, de acuerdo a la información, nos dice que para el primer trimestre va a ser de 30.000. 1.000 para el segundo. Para el tercero 55.000. Y para el cuarto 71.300. Las otras cuentas por pagar nos está diciendo que solo tenemos para el primer trimestre. Entonces para el primer trimestre solo vamos a pagar 13.000. Y luego nos dice que nuestra compra de maquinaria tiene un valor de 52.000 para el segundo trimestre y de 15.550 para el tercero. Ahora vamos a obtener nuestro valor de egresos, total de egresos, perdón. Sumemos estos cuatro, las cuentas por pagar, los gastos, los sueldos por pagar y la maquinaria en este caso. Pero primero sumemos este para que vayamos entendiendo los otros. Sumemos estos cuatro primero y me dicen cuánto es el valor. $223,000. 123.000. Exacto, 223.000, ¿verdad? Ahora nos dice que para obtener nuestro saldo, lo que vamos a hacer es que a lo disponible le vamos a restar el total de egresos, ¿verdad? Porque aquí dice disponible menos, todo esto son los egresos, entonces como ya sacamos el total, solo lo restamos. ¿Cuánto nos da? 40,000. Exactamente, 40.000. Y ese ¿Cuál sería... íbamos a restar? ¿Cómo? ¿Cómo íbamos a sacar esos 40.000, dijo? Restando lo disponible menos el total de egresos, es decir, este menos este. Ok, Y como acá ya no tenemos préstamos, no tenemos bonos, ni préstamos de capital, ni intereses, al final solo va a ser nuestro saldo inicial, final, perdón, de 40.000 para el primer trimestre. Y siempre, si nos vamos a la información que nos dice el ejercicio, nos dice: la empresa necesita tener un saldo constante de efectivo de 40.000. Al final de cada trimestre y al final del año presupuestado necesita un saldo de 50.000. Entonces ya nos está diciendo que nos tiene que dar un saldo final anual de $50.000. En el caso de las operaciones normales no garanticen los saldos efectivos mencionados anteriormente, la gerencia buscará financiamiento externo y pagará una cuota trimestral de $5.000. En el tercer trimestre dice que se cancelan intereses por $600 y 450. Ahora con esos datos continuamos. Nos dice que nos tenemos que mantener un saldo constante de 40.000. Ahora nuestro saldo inicial para nuestro segundo trimestre va a ser de 40.000 porque es el que ya nos dejó, ya calculamos en el primer trimestre, ¿verdad? Que son estos 40.000 que tenemos acá. Entonces, por ende, nuestro saldo nuevo e inicial va a ser de 40.000. Ahora, como ya colocamos aquí los datos, lo único que vamos a ir haciendo es colocando los siguientes datos que ya les daba. Sumemos 40.000 más 250.000 y me dicen cuánto les da.
Lick, ¿y el saldo del primero, de dónde salió? ¿Los 20,000? Del balance general. Como acordemos que en el balance general nos dice que tenemos un efectivo y equivalente de efectivo, que sería nuestro disponible de 20,000, ¿verdad? Da 290,000. Ok, 200,000. Ahora vamos a hacer el mismo proceso con los total de egresos. ¿Me dicen cuánto le da? 270,000. Exacto. Menos lo disponible, ¿cuánto da? 20,000. 1000. Vaya, si ven acá, si dejamos estos 20,000, vemos que el saldo final nos estaría dando 20,000, ¿verdad? Pero nos dice que la empresa debe de tener un saldo constante de $40,000. De ser necesario, si no garantiza los saldos, tiene que hacer un préstamo, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como vemos que 20,000 no nos hace hacer un constante de 40,000, entonces en este caso vamos a obtener un préstamo de $20,000 para obtener el saldo constante que va a ser de 40,000. Entonces solo lo que hacen es sumar los 20,000 del saldo más los 20,000 del préstamo que estamos obteniendo, y entonces ya nos está garantizando que vamos a tener un saldo constante de 40,000, ¿verdad? ¿Se entiende ahí? Entonces, Lick, dependiendo la cantidad que nos dé en saldo, vamos a hacer el préstamo. Sí, porque como aquí ya estamos viendo que nos dice que las operaciones normales dicen no garanticen los saldos de efectivo mencionados anteriormente, o sea que el saldo tiene que ser constante de efectivo de $40,000, entonces tenemos que hacer el préstamo, lo que nos hace falta para llegar, ¿verdad? A la cantidad que nos está indicando. ¿Hay que más tener dudas o preguntas? Y adicional nos está diciendo que la gerencia buscará financiamiento externo y pagará cuota trimestral de $5,000. Entonces, a partir de los $20,000 que ya pusimos en préstamo, luego vamos a tener el capital, que van a ser los $5,000 que se van a pagar en el tercer y cuarto trimestre. Y luego nos dice que tenemos intereses de 600 y $450 en el cuarto trimestre, que sería tercero y cuarto. Que esos son prácticamente los datos que, si ven, ya nos da aquí el ejercicio. Ahora, ya teniendo el saldo final del segundo trimestre, pues ya tenemos el saldo para el tercer trimestre, que serían siempre los 40,000. Y hacemos siempre el mismo proceso. Hagámoslo y me dicen cuánto les dan los datos. 280,000. 180,000. Sí, 280,000. Siguiente. 234,400. Sí, 234,400. ¿Cuánto nos da aquí en el saldo? 45,600. 45,600. Entonces, ahora lo único que vamos a hacer, 45,600 me dijeron, ¿verdad? 45,600. Ahora, como dijimos que teníamos un capital de acuerdo al financiamiento que se está buscando, sumamos 45,000 más 5,000, y a ese total le van a restar los intereses, ¿verdad? Porque son los que ya están pagando. ¿Completa?
50,000. 5,000, 50,000. Permítanme. No, reste, las dos le van a restar, perdón. Le van a restar los 5,000. Porque como esa es la deuda, ¿verdad? Que se va pagando, entonces esa ya no va a contar en el saldo final. ¿Cuánto le da? 40,000 entonces. Sí, entonces sí. Como acordémonos que es un saldo efectivo constante de 40,000. Entonces para el cuarto periodo tenemos siempre los mismos 40,000. Hagamos el mismo proceso y me dictan los datos. $280,000. Sí, 280,000. Siguiente. 224,550. Sí. El saldo, ¿cuánto da? Menos, ¿cuánto es? Sería disponible menos total de egresos. 55.450. Sí. Exacto. ¿Cuánto le da al final el saldo final? $49.850. No, tienes que darle 50,000 exactos. 50,000. Exacto. Ok. Entonces ya damos cumplimiento a lo que nos dice el ejercicio, ¿no? Porque nos decía que la empresa necesita tener un saldo constante efectivo de 40,000 al final de cada trimestre y al final del año presupuestado necesita un saldo de 50,000. Es decir, los primeros 3 trimestres. Entonces nos dio el saldo constante de 40,000 y al final tenemos el de 50,000. Ahora acá lo único que van a hacer es como hacer la sumatoria. En este caso, como el saldo inicial siempre fue de 20,000, solo vamos a poner que son los 20,000 de saldo inicial. Luego, si sumamos todos estos 4, ¿cuánto nos da aquí al final? Sumemos esos 4, por favor. Serían 243, 250, 240 y 240. Lick, en ese saldo inicial, ¿por qué puso 20,000? Porque son con los que iniciamos el periodo. O sea, el No primer serían los trimestre. 50,000. ¿Cómo? No serían los 50,000, Lick. No, porque como aquí los 50,000 son del periodo anual ya terminado. Entonces aquí vamos a hacer ahorita los cálculos anuales. Ya no tiene que ver el saldo del último periodo, Vale. sino del primer saldo que vimos, sino que el saldo inicial, ¿verdad? Y ya van a ver cómo nos van a cuadrar los datos al final. Eso da 973,000. Ok, 973,000 más los 20,000. 993,000. Ok, ahí está colocado. Ahora hagamos la misma sumatoria con los demás y me dictan los datos. $404,250. Sí, 440,250. El siguiente.
265.085. 850. El otro sería 201.300. Ok. El siguiente, pues solo como es solo un dato, solo son 13.000. El siguiente, ¿cuánto da? $67.550. Sí, 67.550. Ahora hagamos la suma de todos estos, o independientemente sea de estos hacia abajo o estos en paralelo. ¿Cómo, Lee? Sumando los 4 o 5 creo que son, estos 5. Es como que hagamos el mismo proceso anterior. O sea, sumamos todo los total de ingresos y luego el total de egresos se lo vamos a restar a lo disponible, que es lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí ya lo estamos haciendo anualmente, de una sola vez y no trimestral. Da Dígame. 950.950. 50, ok. Entonces, ¿cuánto nos da en el saldo? Sería menos 993.000. Sí, es lo mismo, o sea, disponible menos el total de egresos. 41.050. 31.050, exacto. Luego a eso le suman los 20.000 que tenemos del préstamo. $61.050. 1.050. Ahora a eso réstenle los 10.000, porque aquí serían 10.000, ¿verdad? Y 1.050. Como siempre se suman ahora la suma de 41.050 más 20.000, como acuérdense que aquí dice que se suma el más el préstamo, pero a eso le vamos a restar el capital, que serían $10.000, y los intereses. ¿Cuánto nos da al final? 50.000. Y si ven, ya damos cumplimiento a que nos decía que nuestro presupuesto de saldo final para el año sería de 50.000. Y es el mismo que prácticamente tenemos al calcular el cuarto trimestre. No sé si tienen dudas, tienen preguntas, ¿estamos bien? Si ven, es algo muy sencillo. Solo es de que tengan a manejar siempre los datos, ¿verdad? Si tienen dudas o tienen preguntas. No entendí dónde salió el 50.000, ¿cómo fue? ¿A dónde? El final, Vaya. Siempre nos vamos a los datos que nos está diciendo el ejercicio. Como ya calculamos que el disponible va a ser menos el total de egreso, nos da un saldo de 41.50. Ahora tenemos estos 20.000, lo puedo colocar acá para que no se confunda. Nos dice que a estos 41.000 le vamos a sumar los préstamos, porque aquí dice más préstamos. Entonces, de préstamos tenemos 20.000. Entonces, lo único que va a hacer es sumarle 41.050 más los 20.000 del préstamo. Pero adicional nos dice que le vamos a restar el abono a préstamos, capital e intereses. Pero como abono no tenemos, lo único que vamos a restar van a ser
el capital e interés, y ese le va a dar el total de 50.000. No sé si me corrobora si estamos bien. Sí, Lick, ya. Ok. No sé si hay alguien más. Ya no hay dudas, no hay preguntas con el flujo de caja. Bien, entonces continuamos con el presupuesto de gastos de operación. En este caso, como ya el ejercicio ya nos da más siempre los datos, lo único que vamos a hacer es moverlo. En este caso, como no puedo copiar ni pegarlo, vamos a hacer acá de la siguiente manera. Vamos a poner gastos administrativos que corresponden a sueldos y salarios. 70.000.
Lick, y su micrófono lo tiene apagado. Sí, porque ahorita solo estoy escribiendo. Ah, bueno. Bien. Entonces, como gastos de operación, como ya los teníamos, pues solamente era de sustituirlos, ¿verdad? Ya el ejercicio nos daba las tablitas y ya solo era de sustituir los datos porque ahí están todos los que ya se necesitan. Entonces, ya teniendo ese presupuesto, pasamos al estado de resultados. Y primero iniciamos, para obtener el estado de resultados, nos dice que primero tenemos que colocar las ventas. Si nos recordamos, ya habíamos hecho todos los cálculos, ¿verdad? De ventas, de producción. Entonces, ¿cuál va a ser nuestras ventas? Nuestras ventas, de acuerdo al cálculo que hicimos anteriormente, nos dice que nuestras ventas son de 1.000.000. Por lo tanto, nuestro flujo, nuestro estado de resultado nos indica que nuestras ventas son de 1.000.000. Ok, 1.000.000. Y luego nos pide cuáles son nuestros costos de venta. Nuestros costos de venta de igual forma ya lo habíamos calculado. Y nos vamos a la tablita de los costos de venta, que es este, ¿verdad? Entonces nuestros costos de venta nos indica que es un valor de 467.250. Entonces nuestros costos de venta son de 467.250. Luego nos dice que tenemos que colocar nuestra utilidad bruta. Entonces, ¿a cuánto equivale? Hagamos el cálculo, por favor. Y me dictan el dato. 532.750. Exacto, 532.750. Ahora nos dice que tenemos que colocar nuestro gasto de operación. Pero ¿cuáles son nuestros gastos de operación? Primero tenemos que colocar los gastos de administración, los gastos de ventas y los gastos financieros. Entonces, como nuestros gastos de administración ya los tenemos acá, tienen un valor de 155.000 y nuestros gastos de ventas son de 233.500. Entonces, lo único que hacemos, sustituimos los datos en esta parte para luego sumarlos.
255.800, 233.500 y 1.050. ¿De dónde salen estos 1.050 de costos financieros? Si nos vamos al flujo de caja, son estos que tenemos aquí. Esos que representan los intereses, ¿verdad? Los costos financieros van a representar siempre los intereses. Entonces, los intereses nos dice que es un total de 1.050. Entonces, esos son los que colocamos acá como gasto financiero. Ahora lo que hacemos, sumemos esos tres para que obtengamos los gastos de operación. Sumémoslo y me dan el dato. 390.350. Sí, 390.350. Ahora nos dice que tenemos que obtener la utilidad antes de reserva legal. Me imagino que ustedes ya están familiarizados anteriormente con este tipo de ejercicio. ¿Cómo sacamos la reserva antes de la reserva legal? Solo lo que hacemos es restarle la utilidad bruta menos los gastos de operación, ¿verdad? ¿Cuánto nos da ese dato? 142.400. 142.400. Ahora nos pide calcular la reserva legal. ¿Alguien me puede decir a cuánto equivale la reserva legal? Al 7%, creo. Exactamente. Para El Salvador equivale al 7%. Por ejemplo, si vemos en Colombia, me parece que es el 10%, en México 5%, y así van variando, ¿verdad? Pero en nuestro caso, como El Salvador, nuestra reserva legal va a equivaler al 7%. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos los 142.400 por el 7%. ¿Cuánto equivale la reserva legal? 9.968. Exactamente. Ahora nos pide nuestra utilidad antes del impuesto, ¿verdad? ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto nos da aquí? Si lo restamos, ¿cuánto da? Le restamos la reserva legal, la utilidad antes de reserva legal. Le vamos a restar a los 142.000 los 9.000. Sí, por eso aquí dice utilidad antes de reserva legal menos reserva legal. Entonces da 132.432. Ok, gracias. Ahora nos dice que como ya calculamos la utilidad antes de impuestos sobre la renta, ahora debemos calcular los gastos por impuestos, o sea, el impuesto sobre la renta. ¿De cuánto va a ser el valor acá? ¿A cuánto equivale el porcentaje por impuestos? A ver, ¿en qué me puede decir cómo se hace el cálculo para hacer los gastos, para determinar los gastos por impuestos? Hola, ¿alguien puede decir cómo hago para determinar los gastos por impuestos? Pero no es cuando es del 25% y del 30%. ¿Cómo? No es cuando, creo, no sé, ¿verdad? Que se multiplica por el 25 y el 30%. En este caso, ¿cuál de los dos sería? Sería el del 30% porque las ventas es 1.000.000. Exacto. Acordémonos que para calcular el impuesto sobre la renta se aplica la tasa, en este caso el 30% de utilidad sobre la utilidad antes de impuesto sobre la renta. Y acordémonos que de acuerdo a los tramos que nos indica el impuesto sobre la renta, los que son arriba del 22.857 aplica el 30%, ¿verdad? Entonces, lo único que vamos a hacer ahora entonces es multiplicar los 132.432 por el 30%. Hagamos ese cálculo y me dicen cuánto es el valor que les da.
Da lic 39.729.60. Ok, exacto, da 39.729.60. Entonces ahora tenemos que obtener nuestra utilidad del ejercicio. ¿Cuánto nos da la utilidad del ejercicio? $92,702.4. Exacto, 92.702.40. Y es así como nos queda nuestro estado de resultado. Y al final tenemos una utilidad de 92.702.40 con una venta de 1.000.000, ¿verdad? No sé si tienen dudas o preguntas hasta acá. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Bien, entonces si no hay dudas o preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a dejar el balance. Una pregunta. Dígame. ¿Cómo sacó el 142.400? La utilidad antes de reserva legal. Restándole a la utilidad bruta los gastos de operación. O sea, estos dos. 532.750 menos 390.350 me da el valor de la utilidad antes de la reserva legal. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bien, entonces si ya no hay dudas ni preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. El balance general lo vamos a hacer hasta la próxima clase porque ya va a ser hora de finalizar. Y si lo hago, pues nos vamos a tardar un poco más de las 12. Entonces lo vamos a dejar para la siguiente clase. Nos quedamos hasta acá entonces. Y dudas, preguntas, siempre ahí pueden hacerlo a mi WhatsApp. Y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Bueno, Lick, buen día.